Buenas tardes, mi nombre es Carlos Eduardo Rodríguez Rodríguez. En este video se abordará la segunda actividad del tema 1, llamado Elementos a considerar en las selecciones iniciales de un proyecto de investigación, con base en la lectura de Jan de Vos. Como primer punto tenemos la elección del campo. En la memoria interrogada de Vos menciona que al elegir el campo de investigación se deben tomar en cuenta 4 elementos para delimitarlo adecuadamente: el espacio, el tiempo, el área y la posición, desde la cual se observarán los 3 primeros. Esto implica definir claramente el contexto geográfico y temporal de la investigación, así como el enfoque o perspectiva desde la cual se abordarán estos aspectos. Por ejemplo, si consideramos el tema de mi investigación sobre los retos de la representación política en México, la delimitación del campo podría hacerse de la siguiente manera. En espacio, pues se delimita al territorio mexicano como el espacio de estudio, considerando las diferencias regionales y locales en cuanto a sistemas políticos y prácticas electorales y de representación ciudadana. En tiempo, se establece un periodo específico de tiempo, por ejemplo, las últimas décadas, para analizar la evolución de los retos en la representación política en México y su impacto en la sociedad. El área, pues se define el área temática centrándose como aspectos como la participación ciudadana, los sistemas electorales, la representatividad de los órganos legislativos, entre otros. La posición, pues se determina la perspectiva desde la cual se analizarán esos aspectos, por ejemplo, desde la teoría política, la sociología política o la historia política, lo que influirá en el enfoque y los métodos de investigación utilizados. La definición del tema es otro punto donde el autor menciona que son 5 requisitos que se deben tomar en cuenta en la investigación, pues que sea posible, original, actual, útil y de gusto de uno. Estos requisitos refieren a la viabilidad de investigar el tema, la novedad del mismo, su relevancia en el contexto actual, la utilidad de los resultados esperados y el interés personal del investigador en el tema. Por ejemplo, si consideramos el tema anterior de mi investigación, los retos de la representación en México, pues podemos analizarlo a la luz de los requisitos siguientes. Posible, pues es factible investigar este tema ya que existen fuentes de información disponibles, como estudios previos, datos estadísticos y expertos en el campo de la ciencia política que pueden aportar información relevante. Original, aunque se ha investigado ampliamente sobre la representación política, aún existen áreas muy poco exploradas en las que se pueden aportar nuevas perspectivas, lo que hace este tema pueda considerarse original si se aborda claramente de manera innovadora. Actual, pues dada la importancia de la representación política en México, pues es un tema con cambios graduales políticos y sociales que son relevantes y actuales, por supuesto. Útil, investigar los retos de la representación política en México, pues puede proporcionar información valiosa para mejorar los sistemas políticos, bueno, fortalecer la democracia en el país. Es decir, ese punto debe tener relevancia práctica o teórica, ya que ofrece algún tipo de beneficio o aporta al conocimiento existente. De gusto de uno, pues si el investigador tiene un interés personal en la política y en mejorar el sistema democrático en México, pues este tema podría ser de su agrado y motivarlo a realizar una investigación rigurosa y comprometida. Otro punto es la planeación del trabajo. Según el autor, en la planeación del trabajo de investigación se deben tener en cuenta 4 exigencias, que es convertir el tema en problema. Siguiendo con nuestro ejemplo, se debe analizar cómo convertir este tema amplio en un problema concreto y específico que pueda ser abordado en la investigación. Por ejemplo, uno de los problemas específicos podría ser falta de representatividad en ciertos sectores de la población en los órganos legislativos. Una vez que se ha definido el problema, se debe formular una hipótesis que plantee una solución o respuesta al problema planteado. Por ejemplo, una hipótesis podría ser que la implementación de reformas electorales que fomente la participación ciudadana, pues podría mejorar la representación política en México. También se debe diseñar un plan de trabajo que incluya los pasos a seguir en la investigación, como la recopilación de datos, el análisis de información y la redacción del informe final. Igual se requiere de creatividad para plantear el problema de manera innovadora y para formular una hipótesis que sea original y pues que contribuya al conocimiento en el campo de estudio. En el caso de los retos de la representación política en México, la creatividad podría aplicarse en la propuesta de soluciones novedosas y efectivas para mejorar la representación política en el país. Otro punto es la búsqueda de información. En la búsqueda de información para una investigación se puede identificar 4 tipos de fuentes que nos hablan del pasado y que están disponibles para su interpretación. Por ejemplo, fuentes escritas que incluyen documentos históricos, leyes, periódicos, libros, entre otros. Fuentes orales, que son testimonios de personas que han vivido ciertos eventos o situaciones relevantes.
fuentes monumentales, fuentes rituales, que bueno, al utilizar estos tipos de fuentes en la investigación sobre los retos de la representación política en México, siguiendo con este ejemplo, se puede obtener una visión más completa y profunda de los desafíos que enfrenta el sistema político mexicano en términos de representación y participación ciudadana. Otro punto es el almacenamiento de datos, que en términos generales se refiere a la forma en que se guardan y organizan los datos recopilados. Esto puede incluir datos cualitativos, como transcripciones de entrevistas o notas de campo, así como datos cuantitativos, es decir, resultados o encuestas o experimentos. Otro punto es interrogar las fuentes. Interrogar las fuentes implica no dar por sentado lo que dicen, sino examinar críticamente su credibilidad y utilidad para el estudio en cuestión. Esto ayuda a garantizar la información recopilada, que sea precisa, relevante y útil para poder responder a las preguntas de investigación planteadas. Otro punto es la explicación de los sucesos. Esta etapa es fundamental para generar un conocimiento más profundo y significativo sobre el fenómeno estudiado, permitiendo obtener conclusiones más sólidas y fundamentadas. Otro punto es la estructuración de los apuntes. El investigante, por ejemplo, se refiere a una estructura que sigue el proceso de investigación mismo, desde la formulación del problema hasta la obtención de conclusiones. Debe ser polémica también. Esta estructura se basa en el debate de ideas y argumentos en torno al tema de investigación, presentando diferentes posturas y puntos de vista. En narrativa, pues implica contar una historia sobre el tema de investigación siguiendo una secuencia cronológica para explicar los sucesos. Otro punto es que sea estructural, que consiste en organizar los apuntes siguiendo una estructura lógica y ordenada, dividiendo la información en secciones claramente identificables. Debe ser comparativa. Una estructura se centra en comparar diferentes aspectos o casos relacionados con el tema de investigación, destacando similitudes y diferencias entre ellos. Otro punto es la composición de una obra científica. Debe cumplir con 3 criterios fundamentales para comunicarle efectivamente a los demás. Riguroso en su contenido. El contenido de la obra debe ser preciso, exacto y basado en evidencia sólida y verificable. Debe cumplir con los estándares de la disciplina científica correspondiente. Armonioso en su composición también. La obra debe estar estructurada y organizada con una secuencia lógica de ideas y argumentos. Y atractivo en su exposición. La forma en que se presenta la información debe ser atractiva y accesible para el lector. El estilo de escritura debe ser claro, conciso, persuasivo, de modo que motiva al lector pues, a continuar leyendo. Como último punto es comunicar el resultado. Jan de Vos destaca que una investigación es vana si no se llega a comunicar sus resultados, por lo que al comunicar estos mismos, los investigadores contribuyen al cuerpo de conocimientos existentes y proporcionan una base para investigaciones futuras. En resumen, Jan de Vos enfatiza que la comunicación del resultado de una investigación debe ser rigurosa, honesta y relevante para la comunidad científica y el público en general. Como comentario final, pues Jan de Vos nos proporciona una guía detallada y estructurada para llevar a cabo un proyecto de investigación de manera efectiva, pues sus puntos clave abarcan desde la selección del tema hasta la comunicación de resultados, destacando la importancia de la claridad, la honestidad y la rigurosidad en todo el proceso. Al seguir sus recomendaciones, los investigadores pueden garantizar que sus proyectos sean sólidos, bien fundamentados y significativos tanto para la comunidad científica como para la sociedad en general. En resumen, la metodología propuesta por Jan de Vos proporciona un marco sólido para la investigación académica y profesional, asegurando la calidad y la relevancia de los resultados obtenidos. Muchas gracias por ver el video.